Calor, profe. Ah, hoy tienen el coloquio, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo están con eso? Nervioso, pero bien. Bien, María, pues. ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, yo tengo una duda sobre el tema de la mitocondria. Sí. La mitocondria, su función es la ruptura de la molécula de glucosa formada por la fotosíntesis. Lo que pasa es que no está mal lo que vos decís, pero vos no te olvides que la respiración es un proceso general. Un proceso que también ocurre en nuestro cuerpo. Y nosotros no producimos glucosa por fotosíntesis. Nosotros a la glucosa que vamos a respirar la obtenemos de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, cuando consumimos un pedazo de pan, la digestión ya empieza en la boca con enzimas que están en las glándulas salivales y obviamente termina en el estómago y en el intestino delgado. Esa digestión consiste en romper esa molécula de glucosa para tratar de que esos compuestos químicos complejos puedan ir al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo distribuirse por todas las células vivas. Cuando llegan a las células vivas, allí la respiración empieza, como yo les comenté en la clase, no sé si recuerdan, de que la primera parte de la respiración ocurre en el citoplasma, lo que se llama glucólisis. Y el ciclo de Krebs y la cadena de electrones, también llamada cadena respiratoria, esa parte sí ocurre dentro de la mitocondria. Es cierto que en las plantas la glucosa se produce por fotosíntesis y parte de esa glucosa va a ir a respiración y parte va a ir a formar compuestos más complejos, como por ejemplo almidón u otras sustancias químicas complejas. Entonces, volviendo a lo que vos planteabas, que no está mal, pero si a vos te preguntan, lisa y llanamente, cuál es la función de la mitocondria, vos tenés que decir que es la respiración, ¿sí? Es decir, la ruptura de la molécula de glucosa para obtener energía. Un poco como para hacer más concreto, digamos. No es que esté mal lo que vos estás diciendo, pero yo te estoy dando una forma de contestar lo mismo de forma más concreta. Bien, gracias. Otra pregunta, chicos. ¿Cuál es la composición química de la membrana plasmática? La membrana plasmática está formada por una doble capa lipídica y proteínas intrínsecas y extrínsecas. Si a vos te dicen, ¿cuál es la composición química de la membrana? Está formada por lípidos y proteínas, tenés que contestar vos. Y si querés ser más detallista, poné, los lípidos están formando una doble capa. ¿Estamos de acuerdo? No sé quién preguntó. Yo. Sí, profe. Entonces esa sería la composición química. Lípidos y proteínas. No, profe, gracias. De nada. Otra pregunta. Preguntas, dudas que tengan para el coloquio de hoy. Profe, ¿y entonces cuáles serían las propiedades que presentan las membranas plasmáticas? Las membranas plasmáticas tienen como propiedad ser, la propiedad de la membrana es tener permeabilidad selectiva.
Es decir, cuando es permeabilidad, ¿qué es algo? ¿Qué es algo permeable? Que no deja pasar, Que- digamos. Permeable, Actúa no como Que deja barrera, pasar Sí deja moléculas. pasar. que puede ¿Cómo? atravesar. A ver, de nuevo de a uno. Actúan como barrera. No sé si es que actúan como barrera. ¿Cómo actúan? Algo permeable, ¿qué es? Es algo que deja pasar cosas, ¿no es cierto? Un filtro. Claro, como si fuera un filtro. Algo permeable es algo que deja pasar cosas. Pero le ponemos el calificativo de selectiva, porque significa que deja pasar algunas cosas y otras no deja pasar. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, algo impermeable es algo que no deja pasar nada. Ustedes piensen, esa campera es impermeable. O simplemente me pongo el impermeable un día que llueve. ¿Qué significa? Que no va a dejar pasar el agua. Algo impermeable no deja pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En cambio, permeable deja pasar cosas. Y si es selectiva, significa que deja pasar algunas cosas y otras no. ¿Otra duda, otra pregunta? Profe, Sí, el campo de puntuación primaria, sí. ¿cuál era su función? Eso lo habíamos visto dentro de las comunicaciones. Porque ustedes vieron que la pared celular rodea toda la célula. Pero la rodea la célula y no la deja encerrada. O sea, hay intercambio entre célula y célula. Y esos intercambios se realizan a través de las comunicaciones celulares. El campo de puntuación primario es el tipo de comunicación que tienen las células que tienen pared primaria, como lo es la célula del parénquima, la célula del epidermis, la célula del colénquima, las células meristemáticas. Ellas tienen campo de puntuación primario. ¿Alguna otra pregunta? ¿El tonoplasto, profe? El tonoplasto es el nombre que recibe la membrana de la vacuola. Es el nombre de la membrana que rodea la vacuola. O sea, ustedes le preguntan, ¿qué es el tonoplasto? Es la membrana de la vacuola. Esa le da el límite a la vacuola. Se llama tonoplasto. Bien, gracias. ¿Qué más? Aprovechen. Profe, Sí, a mí no me quedó muy claro el tema de las ligninas, las pectinas. esos son enriquecimientos de la pared. Las ligninas son enriquecimientos de la pared. Ustedes piensen que la pared celular en una célula meristemática, que es esa célula que está constantemente dividiéndose, es una pared primaria. En el caso de la célula parenquimática, de la célula del epidermis, sigue siendo pared primaria porque esa célula está viva. Ustedes recuerden que cuando la célula está viva, tiene pared primaria. Cuando la célula adquiere pared secundaria, es sobre todo las células que van a cumplir o van a formar parte de los tejidos que dan sostén a la planta, ¿sí?
Y entonces, además de haber pared secundaria que ya le da dureza, muchas veces se enriquecen con sustancias químicas que le dan más dureza todavía, como es el caso de la lignina. ¿Sí? Que es con que sepan eso es suficiente, es una de las sustancias que le da dureza a la pared celular. ¿Sí? Por ejemplo, mi mesa, ¿escuchan el ruido? Sí, profe. Es de madera. Esa madera es leño. Es leño, se llama leño. Es la parte secundaria del xilema, que ustedes ya han visto como tejido de conducción. ¿Sí? Y además de estar formado por células con pared secundaria, esas células seguramente tienen lignina. Cuando la madera es más dura, más lignina tiene esa pared celular. Los algarrobos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Profe, yo no entiendo el porcentaje de la celulosa, de la hemicelulosa y de la pectina. Bueno, eso lo teníamos en el Power. Vos tenés que aprenderte de memoria esos números. O sea, no hay mucho, ¿cómo te voy a decir, hijo? No hay mucho que decir de eso. ¿Qué es lo que no entendés? O sea, yo sí lo sé, de 20-30% y 70-80%, pero creo que quedaba el resultado con el porcentaje de la pectina. ¿Cómo? Que quedaba un porcentaje con el de la pectina. O sea, no Eso sé cuál es. ustedes lo que tienen que entender, yo ahora les voy a poner eso para que lo veamos, lo repasemos. Ustedes tienen que entender que la celulosa y la hemicelulosa, las proporciones de esos dos compuestos químicos, van a variar según sea pared celular primaria o secundaria. ¿Recuerdan eso o no? Sí. Ahí lo tienen. Sí, profe. Ustedes tienen pectinas y hemicelulosa entre el 70 y el 80%, porque tampoco es una cosa exacta, digamos, ¿no es cierto? Y en cambio la celulosa entre el 30 al 20. Obviamente que si hay 70% de pectinas y hemicelulosa, el restante es el 30%. Si hay 80% de pectina y hemicelulosa, el restante es el 20%. Eso prácticamente se invierte en la pared secundaria. Y la celulosa es el componente dominante de esa pared secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No hay mucho. ¿Quién estaba preguntando eso? ¿Bautista? Sí. No hay mucho que decir más que eso, Bautista. ¿Qué es la parte que vos no entendés? El resultado. ¿Cuál es el resultado? Pero ya entiendo. O sea que si era 70-80, cambiaba a 30-20. Claro, o sea, vos tenés 70 de celulosa más 30 de hemicelulosa y pectinas en el 100% del total de la pared. Si vos agarrás la pared y analizás químicamente y encontrás que tenés 70% de celulosa, el restante, el 30%, va a ser hemicelulosa y pectina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. No hay más que eso. ¿Más preguntas? Profe, y sobre las reacciones anabólicas y catabólicas, Sí, ¿qué pasó, hija? no me quedó claro eso. Ustedes tienen que recordar que en la célula, todo el conjunto de reacciones químicas que hay en el interior, en el citoplasma, por ejemplo, todas las reacciones químicas que hay en la célula, constituyen lo que se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de las reacciones químicas que se realizan en la célula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, sí. ¿Quién preguntaba? Jennifer. Cuando ustedes hagan una pregunta, denme el nombre para que yo los nombre, ¿sí?
Pues si no, ¿de quién está? ¿Quién está? No el apellido, el nombre. No es para acordarme de nada, es para simplemente hablar con esa persona. Jennifer, entonces, ese conjunto de reacciones que se llama metabolismo, las reacciones pueden ser de dos tipos. Reacciones anabólicas o reacciones catabólicas. Las reacciones anabólicas más las catabólicas forman en conjunto las reacciones metabólicas. ¿Me explico o no? La suma de las reacciones anabólicas más la suma de las reacciones catabólicas constituyen lo que llamamos metabolismo. ¿Estamos de acuerdo, Jennifer? Sí, profe. Las anabólicas, las reacciones anabólicas, son las reacciones de síntesis o degradación de compuestos. Bien digo, reacciones de síntesis, degradación no, perdón, me equivoqué, rectifico. Reacciones de síntesis o formación de compuestos. Es cuando se genera un nuevo compuesto. Por ejemplo, la glucosa que se forma por fotosíntesis es una reacción, forma parte de una reacción anabólica. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, las reacciones catabólicas son las reacciones de degradación o ruptura de compuestos. Obviamente, si se rompe un compuesto complejo para obtener compuestos más simples. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que saber de reacciones de anabolismo y catabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. El ejemplo de reacción catabólica, ¿cuál es, Jennifer? La degradación. No, vos has visto una reacción, hemos visto una reacción, ¿cuál es? Ejemplo de reacción catabólica. La respiración celular. Muy bien, la respiración celular es un ejemplo de, acá también lo dijo José en el chat, es un ejemplo de reacción catabólica. Y la respiración y la fotosíntesis es un ejemplo de reacción anabólica. La respiración catabólica, la fotosíntesis, perdón, anabólica. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, hija. ¿Quién es? Florencia. Sí, Florencia, ¿qué pasó? La laminilla media era lo que permitía la comunicación entre célula y célula, ¿verdad? La laminilla media es el lugar donde están unidas las dos células. Sí. No es lo que permitía. Está la laminilla media y eso es el lugar donde están unidas las dos células. Las paredes de una célula y la pared de la otra célula. Sí. ¿Eso nada más, profe? Nada más. No, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Nada más parece, profe. Ninguna, profe. ¿No hay más dudas para hoy? La función del cloroplasto es básicamente hacer la fotosíntesis, ¿no? Es la fotosíntesis. Bien. Todo lo que estamos viendo ahora, profe, va a entrar en el coloquio. Sí, puede o no entrar.
No siempre no es un cuestionario de 300.000 hojas, digamos. A los microsomas, profe, lo tenemos que saber a todos. Pero la mayoría de las cosas que han preguntado son cosas básicas que sí van a entrar. ¿Cómo, hija? A los microsomas, si No, lo eso tenemos no que es una saber. pregunta. No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá pregunta un compañero, ¿qué es el plasmodesmo? El plasmodesmo es un agujero, chicos. Si nosotros vemos, déjenme que le ponga acá la diapositiva. Espérenme un poquito. Acá teníamos, ver las comunicaciones, ¿sí? El canal, el agujero que permite la comunicación, eso se llama plasmodesmo, ¿sí? Miren, acá se ven en celeste, yo estoy pasando con mi cursor que parece una crucecita, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Sí, Ese es profe. el plasmodesmo, es el canal, el hueco. ¿Qué otra pregunta? Profe, en el chat creo que preguntaron que no le ha quedado en claro la composición química de la membrana plasmática. La composición química de la membrana plasmática, yo creo que esas son preguntas muy sencillas, no tienen demasiado complicación. Ahí está la composición química. Lípidos y proteínas. Doble capa de lípidos, fosfolípidos, proteínas intrínsecas y extrínsecas. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la composición química de la membrana? Lípidos, y pongo entre paréntesis fosfolípidos, cierro el paréntesis y digo y proteínas. Y si quiero poner entre paréntesis extrínsecas, intrínsecas, cierro el paréntesis. Y ya está. No hay más que eso. Profe, ¿qué sería la citocinesis y cariocinesis? Que está referido al origen de la parte celular de la célula. Claro, la división celular, la mitosis, ustedes saben que una célula madre se divide, si vemos acá, que acá también lo tenemos, ¿sí? Acá se están dividiendo, esta célula se está dividiendo en dos, ¿sí? Ahí se forma algo que se llama fragmoplasto, que es el precursor de la pared celular, que va a terminar separando a esta célula de esta otra célula. Cuando se separa el citoplasma, porque ustedes ya ven que acá se está por separar las dos células, pero ¿qué se ha separado ya? Los núcleos. Ya se han formado dos núcleos. Cuando se dividen los dos núcleos y se van alejando a los extremos, eso se llama cariocinesis. Cariocinesis. Y cuando se separa el citoplasma, se llama citocinesis. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y ahí también interviene la división de las organelas, ¿que no? Del cloroplasto, ¿Cómo la división de las organelas? Está incluido la división de cada organela que tiene la célula, digamos. No, se pueden dividir, pero no tiene nada que ver con eso, porque como la célula está viva, puede generar más organoides, más estructuras celulares, más mitocondrias, más dictiosomas, más retículos. ¿Me explico o no? Claro. Lo importante es que ustedes sepan que citocinesis es la separación, cariocinesis la separación de los núcleos, y citocinesis cuando ya se separan las dos células, se divide el citoplasma en dos.
Y entonces sería que del núcleo saldría toda la separación de las organelas, ¿cómo es? No, ¿Sería porque así? el núcleo tiene el material hereditario. No entiendo, profe, digamos que se separan los dos núcleos y Sí. las organelas después, ¿cómo sería la división de la organela entre esas dos células? Sería. Pero cuando decís, porque no hay un solo cloroplasto. En la célula madre, sea esta, no hay un solo cloroplasto, un solo dictiosoma, el retículo endoplasmático no es una membranita. Hay mucho y se divide en dos y quedan cloroplastos para un lado y mitocondria para el otro. Más allá de que después la célula, en función de su función, genere más. Ustedes recuerden que las células meristemáticas, que son las que están en el ápice del tallo y en el ápice de la raíz, no tienen una función, no tienen cloroplasto. Los cloroplastos se forman en la célula adulta que fotosintetiza, en la célula parenquimática, por ejemplo, el parénquima de la hoja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, recién nos estaba explicando la composición de la membrana. ¿No entraría los hidratos de carbono y eso? ¿O sí? Sí, pero lo que pasa es que eso, con que ustedes digan lípidos y proteínas está bien, porque los hidratos de carbono que se ven acá, con estas cadenitas naranjitas que se ven acá, uno los puede identificar más en la membrana plasmática de una célula animal. Una célula animal que no tiene pared. Están en la célula de las plantas, pero como afuera están la pared no está muy desarrollada. Ah, bueno, profe. ¿Alguna pregunta más? Profe, con respecto al crecimiento de la pared celular, acá en la teoría me dice que crece de acuerdo a dilatación y a posición, sería. Sí. ¿Cómo sería, digamos, yo lo entiendo, yo lo leí, pero me parece que los dos son lo mismo, digamos, no sé. Una es que se deposite, la otra que se va metiendo en el medio. A posición, ¿sí? Se van depositando las microfibrillas de celulosa sobre las que ya están, ¿sí? Y la intusubcepción, que es la otra forma en la que se van creciendo esa pared, es cuando se van intercalando entre las ya existentes. ¿Me explico o no? Es como que así sería a posición, se van poniendo, si esta es la que está, las microfibrillas se van poniendo arriba y otra más arriba, sobre las que ya están. En cambio, la intusubcepción es cuando se mete, ¿sí? Como si fuera esto, si están acá, se mete, si ven el cepillito, se mete en el medio, se van metiendo por el medio. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, entonces, profe. por aposición se incrustan las fibrillas y por intusubcepción se ponen unas sobre otra. Dentro de otras. No. La posición es una arriba, se depositan sobre las ya existentes. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y la intusubcepción es que se van metiendo en el medio. No sé quién es, pero no se escuchó nada. Profe, Sí. intusubcepción y incrustación sería lo mismo, serían cosas diferentes. Es lo mismo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la propiedad que presentan las membranas plasmáticas era la permeabilidad selectiva, ¿no? ¿O no? Sí.
Ah, bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas sobre el coloquio de hoy, vamos a dar un recreíto de 2 minutitos y empezamos con la clase que es anatomía. Como dijimos ayer que Profe. empezamos. Sí, Buenas tardes. Yo Buenas tengo una tardes. consulta. Sí, ¿quién es? Abigail. Abigail, ¿qué pasó, hija? Respecto a los plástidos, hay Sí. unas palabritas que yo no entiendo que dice que tienen la capacidad de diferenciarse, rediferenciarse y desdiferenciarse. Que no Claro, entiendo. vos pensás que ocurre, inclusive son procesos que pueden ocurrir en la propia célula, pero cuando vos decís diferenciarse, porque antes de ser un cloroplasto, es un proplastidio, así se llama, proplastidio. No tiene todavía una función determinada. Puede ser que ese proplastidio termine diferenciándose en un plastidio, ¿no es cierto? En un cloroplasto, ¿sí? En un cloroplasto. Puede rediferenciarse porque eso significa que es como que hace un retroceso y se puede transformar en otro tipo de plastidio, por ejemplo, en un amiloplasto, que es el que almacena almidón. A eso se refiere con diferenciarse, rediferenciarse. Rediferenciarse es volverse a diferenciar. ¿Estamos de acuerdo, hija? A eso es nada más. Sí, profe, muchas gracias. De nada, hija. Bueno, entonces hacemos este recreo de 2 minutitos, preparen el mate, vayan al baño y largamos con la clase que es, vamos a ver la parte de anatomía, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En la pared secundaria, la areolada, la comunicación areolada, ¿puede explicarla un poquito más? Sí, la comunicación areolada, si ustedes recuerdan, es una comunicación que es típica de la célula conductora, yo les dije a ustedes, de la célula conductora del xilema secundario, ¿sí? Acá yo les voy a mostrar, si me esperan un ratito, no sé, creo que lo cerré, ahora lo abro. Es una célula que tiene pared secundaria, y por lo tanto, si tiene pared secundaria, la célula está muerta al estado adulto. Yo creo que yo estaba viendo el come de célula y no se lo estaba mostrando a usted, ¿así era? Sí, profe. Yo DLB pensando que ya se los había compartido. Perdón. Alguien me hubiera dicho, pues. Yo pensaba que lo estaban viendo. Ahí tenemos la punteadura areolada. Tiene pared primaria, porque dijimos que siempre las células con pared primaria tienen pared secundaria. Las células, perdón, al revés. Las células con pared secundaria tuvieron pared primaria. Y la única diferencia que ustedes tienen que reconocer entre la punteadura areolada y la puntuación simple, que es esta que vimos previo a la punteadura areolada, es que forman estas areolas, que son como si fueran unos cuernitos, ¿sí? Que determinan que cuando se la ve de frente, se vea esto como yo estoy marcando acá. Eso es típico de la célula conductora, o se ve acá en la fotografía del microscopio óptico. Es típico de las células conductoras del xilema secundario, que son células muertas, huecas, muertas al estado adulto que conducen agua. Células del xilema secundario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. O sea que son células muertas que conducen agua, ¿verdad? Exactamente, las células, el miembro de vaso punteado, como se llama esa célula, es una célula conductora del xilema secundario, conduce agua. Y cuando, profe, estaba el torus, areolada torus, ¿puede ser? ¿Con torus? La areolada con torus es la célula que es de la célula conductora del xilema de las gimnospermas, que es esta, que es en todo parecido, es en todo parecido a la célula
con punteadura areolada, salvo que tiene el torus, que es esta parte, que es de pared primaria, que es una estructura que se mueve, como lo ven acá, es lo rojo. Se mueve y tapa esa areola que queda determinada, ¿sí? Y la deja inactiva la célula. La deja que no se comunique con la otra célula. Y puede ser, por ejemplo, cuando entra aire al xilema, para evitar un fenómeno que se llama cavitación, que es cuando entra aire al xilema. Tiene ese torus, que es algo que se mueve, ¿sí? Que se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Profe, ¿podría hablar de la punteadura simple? Sí, es esta. Perdón. La punteadura simple también es una punteadura que se caracteriza por tener pared secundaria. Y por lo tanto, las células que tienen punteadura simple son células que están muertas al estado adulto. Por ejemplo, las fibras, que son células alargadas que sirven para el sostén, ¿sí? Tenemos la pared primaria y se deposita hacia el interior de la célula, esta es la célula A y esta es la célula B, se depositan hacia el interior la pared secundaria. Eso es todo lo que tenemos que decir de esta puntuación. ¿Cómo dijo? Apaguen los micrófonos. ¿Qué pasó? ¿Alguien estaba con el micrófono abierto? ¿Estamos, chicos? No escuché bien, profe, la punteadura simple. ¿Podría volver a explicar? La punteadura simple, ¿sí están viendo la transparencia o no? Sí se ve, profe. ¿Ah? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí se ve. Perfecto. Tenemos la pared primaria de la célula A, la pared primaria de la célula B. Esta es la laminilla media, lo que une a las dos células, las paredes de las dos células. Y hacia adentro de cada célula se deposita. Profe, disculpe, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Apaguen el micrófono, que se escuchan una conversación privada. Dejaron paz, muteate. A ver, vela, ese. Apaguen el micrófono. A ver, no veles. ¿Ya está? Sí, profe. Pared secundaria hacia el interior. Entonces, esta es una célula, es una comunicación entre dos células que son células que están muertas al estado adulto. Son células, en este caso son fibras, que son células típicas del tejido de sostén, del esclerénquima, como ustedes ya saben, pues ya vieron tejido. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer recreo y luego seguimos con anatomía. Dale, profe. Profe. Unita más. Vamos, recreo. Ya se puede.
Bueno, vamos a continuar, chicos, con la clase. Vamos a ver ahora la parte de anatomía del tallo en crecimiento primario. Nosotros vimos en la clase teórica y esta mañana en la clase práctica la parte de la morfología externa del tallo. Y lo que vamos a ver ahora es cómo están organizados los tejidos dentro de ese órgano, ¿sí? Cómo están organizados, cómo se organizan, cómo se disponen. Cuando nosotros hablamos de anatomía de cualquier órgano, lo que a nosotros nos interesa es saber esos tejidos que ya han estudiado, que ya conocemos cuáles son, que podrían estar presentes en el órgano, cómo están distribuidos dentro del órgano. Siguen ciertas regularidades que son importantes conocerlas para comprender cómo está organizado internamente cualquier órgano, en este caso el tallo. A ver, acá hay preguntas en el chat. No, no hay preguntas. Entonces, como yo les decía, la anatomía básicamente es conocer o estudiar cómo están distribuidos los tejidos en el interior de la planta, ¿sí? En este caso, en el interior de un órgano. Nosotros eso lo vamos a hacer realizando cortes del material que se van a ver al microscopio óptico, y en algunos casos también podemos utilizar el microscopio electrónico. Obviamente que ahora vamos a ver la parte, por decirlo de alguna forma, teórica, y cuando nos reencontremos en algún momento, vamos a hacer los ejercicios con el microscopio óptico para que ustedes observen no tan solo el tallo, sino cada uno de los órganos, la hoja, la raíz, cómo se ven al microscopio óptico. Estas fotos que ustedes van a ver, ¿sí? En general son fotos que se han obtenido de preparados, de cortes que se han realizado, que han tenido una preparación especial. Esa preparación especial, como yo ya les conté en las clases anteriores, son tinciones, es decir, nosotros usamos colorantes que tiñen fundamentalmente las paredes celulares de las diferentes células, lo cual nos va a ayudar a interpretar de qué tejido estamos observando. Vamos a ver que en general puede haber dos tipos de tinciones, yo ya lo comenté, esto lo estoy repasando. Puede haber tinciones que son, como el que estamos viendo acá en la foto, donde lo que yo observo es dos tipos de coloraciones, una más o menos rojiza y la otra entre azul verdosa, ¿sí? Son dos colores contrastantes. Acá lo que nosotros podemos observar es que las células que se tiñen de color rojizo son células que se caracterizan por tener pared secundaria, mientras que las células que se colorean celeste o ese azul verdoso son células que se caracterizan por tener pared primaria, ¿sí? Básicamente, el colorante que usamos para los colores rojizos es la safranina, y el fast gris es el que tiñe de color turquesa celeste. Entonces, este material que ustedes están viendo acá en la foto se trató con los dos colorantes, ¿sí? Safranina / fast green, simultáneamente, para mostrar esta coloración contrastante y ayudarnos a identificar los diferentes tipos de células. Una cuestión importante, si bien ustedes tienen que conocer, como se ven acá, algunos límites de cómo son las células, si son más irregulares, si son más rectangulares, si son más redondeadas, ¿sí? En general, nosotros lo que hacemos es utilizamos signos convencionales para indicar cada uno
para indicar las características de alguno de los tejidos, ¿sí? La epidermis, porque sería muy tedioso que nos pongamos a dibujar célula por célula, ¿no? Aunque se puede hacer, a veces solo le pedimos que esquematicen una célula para ver sus límites, ¿sí? Y lo que tenemos acá es el caso de los diferentes tejidos, que seguramente esto ya se los mostró la profesora Mercedes, si no se los mostró, se los muestro yo ahora, ¿sí? Tenemos la epidermis, se simboliza con doble línea, el colénquima se simboliza con líneas oblicuas entrecortadas, ¿sí? Que se entrecruzan entre sí, pero son oblicuas. El esclerénquima se simboliza todo pintado, si yo utilizo un lápiz negro, todo negro. Si utilizo una lapicera de color azul, va a ser todo azul, es decir, teñidos totalmente, toda esa porción donde está ubicado ese tejido se colorea con el lápiz o la lapicera que yo esté usando, es decir, de color negro o de color azul, ¿sí? El parénquima clorofiliano se simboliza con líneas entrecortadas, como si fueran guiones, como si fueran un símbolo de lluvias, guiones, así se van simbolizando, ¿sí? El parénquima de almacenamiento, ¿sí? Se simboliza con blanco, se deja como está, ¿sí? Si mi hoja es blanca, va a quedar de blanco. El xilema se simboliza con rayas continuas, paralelas entre sí, y el floema se simboliza con puntos, ¿sí? Todo un sector punteado, eso implica el floema, o así se simboliza el floema. Entonces nosotros vamos a usar estos símbolos convencionales para poder representar cómo están los diferentes tejidos ubicados dentro del órgano llamado tallo. Como siempre, y como lo venimos recalcando ya, nosotros vamos a diferenciar siempre el tallo de dicotiledonia del tallo de monocotiledonia. Ahora vamos a ver primero el tallo de dicotiledonia, ¿sí? Acá ustedes pueden ver en estas fotos, son fotos sacadas al microscopio óptico. Ustedes ven que acá hay una coloración de safranina fast green, por eso se ven colores rojizos, pardos, frente a colores azulados, verdosos, en ambos casos. Son dos dicotiledonias, ¿sí? Donde nosotros podemos ver claramente cómo se van ubicando los diferentes tejidos. Siempre vamos a analizar todos los órganos de afuera hacia adentro, es decir, siempre vamos a empezar por ubicar, por conocer el tejido más externo que se ubica, ¿sí? Y en este sentido, lo que nosotros vamos a decir es que el tejido más externo siempre es la epidermis. Es el tejido más externo, el que recubre todos los órganos, no solo el tallo en crecimiento primario, sino también la hoja o la raíz en crecimiento primario. Es el tejido más externo. En general, hay excepciones, pero en general es un tejido uniestratificado, es decir, formado por una única capa de célula. Acá lo pueden ver claramente cómo se ve una sola capa de células, ¿sí? Una sola capita de células. Es un tejido que tiene poca profundidad, ¿sí? Es decir, la primera capa de células que yo veo rodeando al tallo, en este caso, en crecimiento primario, es la epidermis. Hacemos hincapié en que es un tallo en crecimiento primario porque el tallo en crecimiento secundario, que es cuando hablamos de la formación de leño o madera, la estructura y la composición de los tejidos va a variar y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces tenemos el tejido más externo, entonces siempre la epidermis. Por debajo de esa epidermis, nosotros vamos a reconocer un tejido que es un tejido de sostén, que es el colénquima, ¿sí? El colénquima, ustedes recuerden, teníamos dos tipos de tejidos de sostén posibles de encontrar. Uno era el colénquima y el otro era el esclerénquima. Ambos se originan del meristemo fundamental, como ustedes ya saben, y el tejido de sostén, que llamamos colénquima, es un tejido que se caracteriza por tener
células con pared primaria, es decir, son células vivas. La particularidad acá está dada por que esa pared, para poder cumplir con su función de sostén, es una pared primaria engrosada. Tiene una pared primaria engrosada. Eso me va a permitir a mí, y como ustedes ya lo vieron en la clase pasada, poder diferenciar a una célula parenquimática de una célula colenquimática, porque ambas tienen pared primaria, pero la diferencia radica en que la pared primaria del colénquima está engrosada. Por debajo de esa pared, de ese colénquima, nosotros vamos a registrar, ¿sí?, el parénquima, que se puede ver aquí, se puede ver ahí un poquito, ahí también, ¿sí? Es el parénquima clorofiliano, es decir, de afuera hacia adentro, epidermis, luego el colénquima, luego el parénquima clorofiliano, que es un parénquima, como ustedes ya lo saben porque vieron tejidos, un parénquima que sus células, cuando el corte se hace en un corte de material vivo, es decir, no se lo colorea, las células se ven verdes porque tienen cloroplastos y fotosintetizan. Ese parénquima clorofiliano va a estar por debajo del colénquima. Luego vamos a ver estas estructuras que yo estoy marcando acá con mi flechita, que estoy delimitando acá con mi flechita, ¿sí? Que son, acá también se pueden ver claramente, que son los haces vasculares, ¿sí? Los haces vasculares es la forma en la que el tejido de conducción se organiza en el tallo. Ustedes saben que los tejidos de conducción son el xilema primario y el floema primario. Ambos son tejidos conductores. El xilema conduce agua y el floema conduce los fotosintatos, es decir, los productos de la fotosíntesis. Se encuentran relacionados formando un haz vascular, ¿sí? El haz vascular. Eso es típico del tallo y también vamos a ver que se encuentra en la hoja, pero no así en la raíz. En la raíz no vamos a encontrar haces vasculares, sí lo vamos a encontrar en el tallo, ¿sí? Formando estos haces vasculares que estamos viendo. Acá hay un haz, acá hay otros 2, 3, 4, 5, ¿sí? Varios haces vasculares, uno al lado del otro, ¿sí? Y lo que tenemos en el centro del órgano es parénquima medular. Un parénquima que es un parénquima de reserva, un parénquima de almacenamiento, y por lo tanto no tiene cloroplastos, puede tener amiloplastos, que son los plastidios que almacenan almidón. De afuera hacia adentro, entonces tenemos la epidermis, lo vamos a ver acá que se ve claramente, epidermis, tenemos el colénquima, que es un tejido de sostén, pero con células vivas, con paredes primarias engrosadas, tenemos el parénquima clorofiliano rodeando, ¿sí?, toda esta zona. Luego tenemos el parénquima medular y los haces vasculares que están formados por floema y xilema primario. El floema hacia afuera y el xilema hacia el interior, ¿sí? Y en el medio del floema y del xilema, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver procambium, que ustedes saben es el meristemo, que es el responsable de la formación de floema hacia afuera y xilema hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La disposición... Sí, ya lo... Sí, hijo. ¿Qué? ¿Puedes volver a repetir lo último? Que entre los haces vasculares está el floema hacia afuera y el xilema hacia adentro. Y en el medio vamos a tener procambium, que es el meristemo responsable de la formación de floema hacia afuera y de xilema hacia adentro, ¿sí? De floema hacia afuera, no sé qué le pasó a mi cursor, acá está, de floema hacia afuera y xilema hacia adentro, ¿sí? Ustedes no se olviden que el xilema y el floema son tejidos complejos, como lo habrán visto la clase pasada. ¿Eso qué significa que sean complejos? Significa que están formados por 3 tipos celulares: las células conductoras, las células de sostén y las células de reserva. Y por eso ustedes piensen que esas células son diferentes, inclusive en composición, en su tipo de pared celular. Eso hace que se tiñan de manera diferente. Todo esto es el haz vascular, esto es el floema, esto es el procambium y esto corresponde al xilema, ¿sí?
esta disposición de los haces vasculares, uno al lado del otro, ¿sí?, van a determinar la formación de la médula. Tenemos médula que está limitada por estos haces vasculares que se van disponiendo de manera ordenada uno al lado del otro. Acá viendo un poco más de detalle, vemos cómo vemos la epidermis, que es, yo les dije, un tejido formado por una única capa de células. La epidermis es uniestratificada. Eso es en general, hay excepciones, pero ustedes tienen que entenderlo, de que en general la epidermis es uniestratificada. Luego, en posición subepidérmica, es decir, por debajo de la epidermis, de afuera hacia adentro, vamos a encontrar, acá se ve claramente el colénquima, y ahí vemos cómo tiene las paredes ensanchadas, las paredes primarias ensanchadas. Son células vivas con paredes primarias engrosadas. Ese colénquima es un colénquima subepidérmico porque está debajo, le continúa a la epidermis, ¿sí? Y acá lo podemos ver, esto es la epidermis, y acá vemos todo el colénquima en posición subepidérmica. Por debajo de ese colénquima vamos a diferenciar el parénquima clorofiliano, ¿sí? Acá tenemos otro detalle, ¿sí? Podemos ver la epidermis, podemos ver el parénquima clorofiliano, el colénquima, que acá, en vez de ser continuo, como lo veíamos en el caso anterior, solo está ubicado en ciertas regiones. El haz vascular, que recuerden que el haz vascular está formado por xilema y por floema hacia afuera, xilema hacia adentro, ¿sí? Y el parénquima de reserva, que forma parte de la médula. Estos haces vasculares, por tener floema, por tener xilema, y en el medio de los dos tener el procambium, se llaman haces vasculares abiertos, ¿sí? Acá lo podemos ver en detalle: epidermis, parénquima clorofiliano, el colénquima, y acá tenemos el haz vascular, que es toda esta estructura que está coloreada de diferentes maneras, porque yo ya le dije que está formado por diferentes células, algunas con pared primaria, otras con pared secundaria, ¿sí? Acá vemos el colénquima en esta posición, bien ubicado en una posición específica, ¿sí? No de manera continua, y acá vemos cómo está el parénquima clorofiliano, también llamado clorénquima, y acá se ve claramente que esto es un tejido, un material que se cortó y no estaba teñido, por eso vemos al parénquima clorofiliano de color verde. Acá lo vemos claramente al haz vascular con toda su complejidad, con células de diferente tamaño, con células de diferente tipo de pared, ¿sí? Profe, la pregunta, ¿cómo es que dijo? ¿Floema hacia afuera y xilema hacia adentro? Sí, floema hacia afuera, xilema hacia adentro. Y en el medio de los dos tenemos el procambium, ¿sí? Estos haces vasculares, por tener esta particularidad, floema hacia un lado y xilema hacia el otro, y tener procambio en su interior, se denominan, acá está el término, haces vasculares colaterales, porque el floema está de un lado y el xilema del otro, abiertos, porque todavía queda ese meristemo que es el responsable de formar xilema hacia adentro y floema hacia afuera, que como ya vamos a ver cuando veamos el crecimiento secundario, va a colaborar en la formación del cambio vascular, que es el meristemo secundario responsable de formar el floema y xilema secundario, ¿sí? Acá estamos con floema y xilema primario. Acá tienen un detalle de ese haz vascular, ¿sí? Tenemos las fibras del floema, ¿sí? Tenemos las células parenquimáticas del floema y tenemos las células conductoras del floema. Y ahí se ve esta capita de células hialinas, blanquecinas, constituyen lo que se llama procambium. Esa porción de meristemo de células que se dividen, que quedó en el medio de los dos tejidos y que va a colaborar en el pasaje de este órgano a crecimiento secundario, para lo cual es fundamental que se forme el cambio vascular, pero que ya vamos a ver más adelante. Acá tenemos las células de conducción del xilema, ustedes saben que es un tejido que conduce agua, las fibras que dan sostén, ¿sí? Las fibras siempre dan sostén, y las células parenquimáticas del xilema. Este haz vascular se llama haz vascular colateral abierto. ¿Por qué colateral? Porque el floema está de un lado y el xilema del otro. Y abierto porque queda todavía
algo de procambium entre floema y xilema primario. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y la célula buliforme dónde se encontrarían? Esa célula todavía ni hemos hablado, eso es hoja. Hoja de monocotiledonia gramínea. Falta todavía para eso. Ah, no. Bueno, profe. Todavía no vimos eso. Profe, una consulta con lo que es este parénquima que ahí salía en las diapositivas anteriores. El parénquima celular, ay, no me sale la palabra ahora. ¿Medular? ¿Medular? Sí, ¿es lo mismo que el de reserva? Sí, lo que pasa es que ustedes, cuando yo digo medular, estoy clasificando al parénquima por posición. Y cuando digo parénquima de reserva, estoy clasificando al parénquima por función. ¿Sí? El parénquima medular, que estoy ahí aplicando un concepto de posición, es un parénquima típicamente reservante. ¿Sí? Ahí estoy combinando las dos. Es un parénquima medular, que es un parénquima reservante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esta disposición de los haces vasculares, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? Delimitando la médula, es una disposición que se denomina eustela. Eustela. Ahí tienen el nombre acá abajo, con mayúscula, y remarcado es eustela. ¿Qué es la eustela? Es la disposición de los haces vasculares uno al lado del otro, formando, delimitando esa médula en el centro, que es una parte del tallo que está formado por parénquima de reserva o parénquima medular. Entonces acá tenemos como unas, ¿sí? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí, les decía que el hecho de que tengamos un... espérenme un minutito que ahí me mandó... Espérenme un minutito. Me estaba escribiendo la profesora Mercedes. Bueno. Tu pregunta era, hija, ¿qué es lo que era la eustela? La eustela es la disposición de los haces vasculares formando ese círculo imaginario, uno al lado del otro. Esta disposición, ¿ve? Este es un haz, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, y que van formando un círculo imaginario. Esa disposición de los haces formando un círculo imaginario es lo que se denomina eustela, y es típico del tallo en crecimiento primario de las dicotiledonias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada. Acá tenemos como una síntesis de las características de ese tallo en crecimiento primario, ¿sí? Y vamos a decir que acá lo que vemos es una epidermis uniestratificada, como el tejido más externo del órgano, ¿sí? Colénquima como tejido de sostén típico de este órgano, ¿sí? Que se encuentra en posición subepidérmica de manera continua o en sectores, pero siempre por debajo de la epidermis, ¿sí? Que es un tejido, el colénquima, de células vivas, con pared primaria, pero que esa pared primaria, y dada la función que tiene, que es un tejido de sostén, son células que tienen pared primaria engrosada. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos el parénquima clorofiliano, que es un parénquima que cumple la función de fotosíntesis, y que, como lo vimos en este caso, en este esquema, que está hecho de un corte de material vivo que no ha sido coloreado, claramente ustedes lo identifican porque ven que son células que tienen color verde por los cloroplastos. Ahí no hay duda, digamos, no hay pierde. El problema es cuando lo vemos coloreado, porque allí ya no lo voy a identificar al cloroplasto, ¿sí?
Luego tenemos un parénquima de reserva que por su posición lo llamamos parénquima medular porque se encuentra en la médula, en el centro del órgano, delimitado por esa eustela de haces vasculares, por esos haces que van formando ese círculo imaginario, delimitan que en el centro se encuentra la médula, ¿sí? Entre los dos haces vasculares, acá se ve claramente, hay parénquima interfascicular. Significa, el haz vascular también se llama fascículo. Entonces, este es un fascículo, este es otro fascículo, y el tejido que se encuentra entre los dos se llama interfascicular, parénquima interfascicular, ¿sí? Porque se encuentra entre los dos haces vasculares, ¿sí? Y luego tenemos los haces colaterales abiertos, que ya hemos definido, que son colaterales porque el floema está hacia un lado y el xilema hacia el otro, el floema hacia afuera y el xilema hacia el interior del órgano, y son abiertos porque les queda remanente procambium, que es el meristemo que origina el floema primario y el xilema primario, ¿sí? Y por último, la disposición que ya expliqué, que es la eustela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Este PowerPoint está en la plataforma. No escucho nada, más fuerte. Este PowerPoint está en la plataforma. Ya lo van a subir, sí. Ah, bien. Creo que ya está. Ya está, profe, yo ya lo bajé. Perfecto. Profe, una consulta. ¿Podría explicarnos el tallo del maíz, por favor? Ese es el que viene ahora. Yo le iba a El preguntar tallo de sobre el tallo monocotiledón. de la flor. ¿Cómo? Sobre el tallo de la flor. ¿Cómo el tallo de la flor? O sea, de un tallo de una flor, digamos, de una rosa. ¿Qué pasa? Que tienen espina, no se dicen espina, dice que es No una son espinas, son epidermis. aguijones. Son aguijones. Y esos aguijones son estructuras donde se ha modificado en parte las células epidérmicas, pero en parte también las células más internas. Pero eso es un detalle, eso no es común. Ustedes acá tienen que aprender lo que es común a la mayoría de las plantas. Nadie te va a preguntar, a ver, cuente cómo es el aguijón de la rosa, porque está en la rosa nada más, aunque haya muchas variedades de rosa. No lo decía por la espina, pero preguntaba por el hecho de que el tallo de la rosa es como una epidermis, algo así. Todos los tallos que están en crecimiento primario, el órgano más externo es siempre, el tejido más externo siempre es la epidermis, siempre. Lo mismo pasa en la hoja, lo mismo pasa en la raíz. Mientras esté en crecimiento primario, el tejido más externo es siempre la epidermis. Eso lo tienen que grabar a fuego. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, les voy a regalar la media hora para que se pongan a repasar para el coloquio, para que aprueben. Gracias, profe. Nos vamos a ver, profe. nos vamos a ver el próximo jueves a las 4 de la tarde. Recuerden que los jueves a las 4 y los viernes a las 5. Dale. No, profe. profe. Nos vemos. Que vaya bien el coloquio. Profe, gracias. Se cuida. No, profe. Gracias, Gracias, profe. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. profe. Se cuidan del coronavirus. Profe, pregunta. Sí. Profe, ¿qué hay que ir estudiando para el jueves que viene? Más o menos, para tal día en materia. Y tejido lo tienen que saber bien, porque como ustedes verán, nos apoyamos mucho en tejido. Porque acá estamos viendo simplemente, yo al tejido lo repaso, no lo enseño porque ya lo vieron. Acá estamos viendo dónde está ese tejido, dónde se ubica en el plano. Ah, bien, profe. Estudien bien tejido, porque eso es importante. Gracias, profe. Nos vemos, Bueno, profe. nos vemos. Suerte en el coloquio de hoy y buen fin de semana. profe, gracias. Gracias, igualmente. Profe, Chao. ¿puede volver a definir las haces vasculares? El haz vascular de dicotiledonia, el que vimos. Sí, ¿puede definir? Sí, es un haz vascular Sí. colateral abierto.
Colateral porque el Profe, ¿y fluendo qué se es ubica más hacia un vascular? lado y el xilema hacia el otro, y en el medio tienen procambio, por eso se llama abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. De nada, nos vemos, hasta luego. Chao, profe.